Ya estamos en vivo. Muy buenas noches a todos. Los saludamos hoy en nuestro segundo programa Soy Leyenda Internacional. Hoy con grandes invitados tenemos la representación de Colombia y la representación de Guatemala, nuestros amigos Edwin Monroy y Jonathan Lara. Y vamos a hablar de un tema bien importante que nos sirve a todos como hombres, como líderes de hogar, como cabeza, como principales representantes. ¿Cómo afrontamos la crisis? Y nuestro panelista, quien nos acompaña siempre, nuestro guerrero, nuestro hombre fuerte, Hermes Gallego. Quiero saludarte hoy, mi amigo. ¿Cómo te encuentras? Buenísimas noches. ¿Cómo anda Estados Unidos? Buenas noches, Javi. Muy buenas noches a todos ustedes que ya comienzan a conectarse una vez más en Soy Leyenda Internacional. La idea, como siempre, tratar de despertar conciencia, tratar de despertar de ese sueño que a veces tenemos nosotros como hombres y hacer más vivo ese liderazgo que necesitamos como padres, como esposos, como hijos, como amigos. Y ese es el espacio perfecto para comenzar a ser un hombre más consciente, Javi. Y qué bueno, Estados Unidos está de maravilla. En algún momento seguramente vamos a hablar de ese tema, pero mucho más despierto Estados Unidos que Latinoamérica en cuestión de esto de la pandemia. Es un tema sensible, pero con mi amigo Jonathan sabemos que acá se maneja en Estados Unidos de otra manera. Muy bien, ya despertando pues de ese letargo, de ese sueño y con las ganas de que tengamos una noche espectacular como sé que va a ser. Así es, mi amigo, muchas gracias. Bueno, entonces quiero presentar a nuestro primer invitado esta noche, a Edwin Monroy, que nos acompaña desde Colombia. Está feliz porque va ganando su equipo del alma, eso nos tiene muy, muy contentos. Entonces, ¿cómo estás, Edwin? Muy buenas noches. Hola, Xavi, un abrazo muy especial. Sí, le va ganando aquí el Deportes Tolima. Yo soy de la ciudad musical de Colombia. Al América de Cali un golcito por 0. A la tierra de nuestro amigo Hermes, que aunque esté en Estados Unidos, adora su ciudad de Cali. Recordemos que en Cali está el América y está el Deportivo Cali. Solamente les contaba ahorita como por ponerlo a pensar del fútbol colombiano y pues el Tolimita sí le está ganando a la América de Cali. Un abrazo, muchas gracias por la invitación, Xavi, Hermes, grandioso saludo, mucho para aprenderles a ustedes y a Jonathan desde Guatemala, un abrazo muy especial. Pronto estaremos allá visitando esa hermosa tierra. Gracias, mi amigo Edwin. Muy bien, y saludamos también a nuestro amigo Jonathan, que está en Guatemala, una persona de admirar muchísimo por todo lo que hace, por cómo ha afrontado las cosas, y aprendemos todos los días de él, ¿no? Mi amigo, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, mi estimado Xavi, mi estimado Hermes, mi hermano. La verdad que desde la primera vez que estuvimos en la cumbre de vicepresidentes hicimos por ahí clic, tenemos muchas perspectivas en común. Edwin, un gustazo, sé que también vamos a aprender mucho de ti esta noche. A todas las personas que están por ahí conectadas, compartan esta transmisión. Usted no sabe qué se le puede ocurrir a cualquiera de estos locos que están interesados en desarrollar su evolución emocional, psicológica, pero sobre todo darle herramientas que usted pueda palpar y poner en práctica el día de mañana para enfrentar estas crisis que todos los días existirán, pero que solo usted decide si las quiere hacer suyas. Así es. Bueno, mi amigo, ¿qué se le puede ocurrir a... Bueno, creo que está emocionado con el partido. Seguramente. ¿Será que le echaron un gol a su equipo? América, no sé. Como que empataron porque salió corriendo. Salió corriendo, exacto. Pero bueno, estamos en vivo y en vivo es lo bonito, cualquier cosa puede pasar, pasa en las mejores familias. Sin embargo, ya se me está ocurriendo algo, mis queridos amigos, a propósito del tema que proponía Edwin en el saludo y que nos causa gracia ahora. Quiero dejar un clic, un papelito con un clic por ahí en la pared de esta noche para que en algún momento lo podamos conversar y que en mi saludo yo también hablaba de la crisis como la está enfrentando Latinoamérica y las diferencias con Estados Unidos, ya que por ahí tal vez nos vamos a meter, de cómo de alguna otra manera comienza a ser un alivio esto del fútbol en Latinoamérica. Comienza poco a poco a despertar. ¿Será que es un despertar ya de este letargo, de esta crisis que queremos como sociedades despertar? Es un clic pegadito en la pared para que en algún momento lo toquemos, queridos amigos.
Sí, claro, y recuérdate, Hermes, que con lo que tú dices y siguiendo esa guía, hay una frase que se decía mucho y viene de Italia, de Roma, y es circo y teatro. Y recuérdate que en una de las situaciones que nosotros normalmente vamos a ver es que detrás de una crisis hay una nube de circo y teatro. ¿En qué atiendo tu interés y tu atención para poder seguir haciendo mi percepción, lo que yo quiero realmente que tú veas? Y démonos cuenta, hasta en las redes sociales. Las redes sociales te van a mostrar lo que tú le dijiste al algoritmo que te interesa ver, no lo que está pasando en el mundo. Es un tema con mucho de qué hablar, pero tiene mucho que ver lo que tú dices, circo y teatro. Eso es algo Así para es. entretener. Y nuestro amigo Javi nos va a decir por qué justamente ya hicimos mención de la crisis. Sí, pues mira, esto es un tema que hemos hablado con los amigos y hemos estado hablando y lo recapitulamos una y tres veces. Crisis. Entonces algunos dicen que es un no, otros dicen que es una nueva oportunidad. Comenzamos con pandemia, nos asustaron, nos encerraron, ahora esto se convirtió en una endemia. Entonces básicamente el mensaje es viva, ¿sí? Viva como pueda y si sobrevive pues feliz y si no pues también. Así lo mencionamos nosotros. Pero pues en el fondo sí fue una crisis porque muchas empresas pararon, muchas se quedaron sin trabajo. Pero para otros fue diferente, porque para otros el 2020 fue de lo mejor. Ganaron muchísimo dinero. Entonces siempre hay como una balanza, hay muchos temas por discutir. No sé tú, mi amigo Edwin, ¿qué piensas al respecto? En esta época tan cambiante que tuvimos desde marzo hasta ahorita, octubre, ya comienzan las cosas a verse diferentes, ¿no? Pues sí, Xavi, efectivamente, como tú dices, hubo crisis para algunos y hubo bendiciones para otros. Yo te doy un ejemplo. En Colombia se cerraron 95,000 empresas. Estamos hablando de restaurantes, bares y otro tipo de empresas entre pequeñas y micro. Estas empresas, según Cotelco, que es la organización nacional que agrupa todo este tipo de empresas, pues perdieron miles de millones de pesos o dólares o euros, como uno los quiera tomar, pero realmente fue inmensa. El problema aquí es cuántas de esas 95,000 empresas que cerraron en Colombia se van nuevamente a reanudar, cuántas van a volver a abrir, ni siquiera el 50%, es decir, que no subirán ni el 40%, pero quienes han hecho grandes negocios en este caso han sido, por ejemplo, quienes trabajan en los temas de la salud. Estamos hablando de quienes se reinventaron en sus proyectos y iniciaron con la venta de tapabocas, respiradores artificiales, camas UCI y todo este tema de elementos de salud aquí en Colombia, pues le fue muy bien. Imagínate que aquí en Colombia inició la venta del tapabocas a 1,450 pesos. Estamos hablando de la época de más o menos entre marzo, finales de marzo y abril, empezar la venta del tapabocas. Hoy en día un tapabocas en Colombia vale 350 pesos. ¿Cuánto se ha reducido y el por qué? Porque quienes se reinventaron en Colombia, me imagino que en otros países, pues iniciaron con la construcción de plantas de tapabocas y de elementos. Los tapabocas en Colombia iniciaron siendo exportados desde China y decían que debía ser aéreo, compañeros, que no se podía por barco porque por barco venían contaminados, debía ser aéreo y se hicieron los grandes negocios. Así de fácil, había una empresa, por ejemplo, de un amigo en Bogotá que él estaba en Ibagué, se fue para Bogotá a trabajar y resulta que esta empresa de mi amigo se fue a vender tapabocas desde Bogotá y se hizo negocios aproximados de 1.000 millones de tapabocas por día. 1.000 millones de tapabocas. ¿Y cómo le iría a esta empresa de bien que se ganaban 2 pesos por tapabocas? Es decir, que si hablamos de números, ¿cuánto hace 1.000 millones de tapabocas a 2 pesos? Pues estamos hablando de 2.000 millones de pesos por venta, solamente en esa cifra. Es decir, que los que se reinventaron en temas de salud les fue muy bien y quienes desafortunadamente vivían del comercio informal fueron los más perjudicados. Exacto, bueno, ya más o menos, si ustedes se dieron cuenta, tenemos un tema esta noche. Y el tema esta noche es enfrentando la crisis. Hablamos un poquitico de la pandemia, hablamos un poquitico de algunos ejemplos empresariales, de cómo podemos nosotros
asumir la crisis. Si hay crisis o no, siempre van a existir crisis, pero justamente inspirados en uno de nuestros panelistas, aquí les quiero mostrar, nuestro amigo Jonathan Lara, autor del libro Enfrenta tu crisis. Felicitaciones, mi amigo, ya comencé a leérmelo y de verdad que muy enriquecedor. Como tuve la oportunidad de decirte, comienza uno a conectarse desde las primeras líneas y siente uno que es precisamente Jonathan el que está escribiendo. Puede percibir uno que ahí está tu personalidad, está tu carácter, está tu propia historia. Y yo creo que cualquiera de nosotros podría perfectamente hablar de qué es una crisis o de cuántas crisis hemos vivido. Pero, o sea, ¿qué sensación podemos dejarle hoy a la gente que tal vez nos está acompañando? ¿Cómo hacer para enfrentar una crisis, Jonathan? Y tú que eres el autor justamente de este libro con este título, Enfrenta tu crisis, ¿cómo podríamos decirle a la gente de esta manera puedes dar el primer paso para enfrentar la crisis? Claro que sí, gracias Hermes por mostrar ahí el ejemplar que tú ya adquiriste, y déjenme contarles, mis amigos Xavi, Edwin, a todas las personas que están por ahí conectadas en redes sociales, que este libro inicia definiendo realmente lo que para Jonathan Lara es el semáforo de la personalidad, y tal cual te lo muestra un semáforo. Hay 3 luces que un semáforo tiene y que te dan una indicación. Está la luz verde, que es continúe. Está la luz amarilla, que realmente significa precaución, no dele más rápido como normalmente estamos acostumbrados a hacerlo en la práctica, y la luz roja, que significa pare y observe. Entonces, si nos enfocamos en la luz amarilla, esa luz de precaución nos habla de ese momento en el que nosotros estamos en el egocentrismo. ¿Y por qué nos invita a tener precaución? Normalmente nosotros cuando estamos en el egocentrismo estamos a un paso de darle vuelta a ese círculo vicioso, de ir a caer en lo que nos representa la luz roja, que es la baja autoestima. Ustedes no sé si lo han podido comprobar, pero en el mundo del coaching, Hermes, Xavi, creo que tú sabes un poco de esto, Edwin, creo que también conoces del coaching. Todo el mundo que llega después de estar en una posición muy alta y haber caído de ahí, está sumido en una baja autoestima. ¿Y a qué te lleva esa situación? A no encontrar confianza, que es lo que te lleva normalmente a enfrentar las crisis. ¿Por qué? Cuando tú sabes realmente cuál es ese poder del yo soy, entonces se desglosan 3 grandes pilares. Yo puedo, yo tengo y yo doy. Y de ahí es en donde parte realmente cómo nosotros podemos enfrentar una crisis. Cuando tú tienes bien claro ese concepto del yo soy. Y me gustaría que tal vez Xavi y Edwin o Hermes pudieran comentar algo acerca de este tema. ¿Qué tan importante es conocer ese concepto del yo soy para de ahí arrancar y enfrentar la crisis, independientemente de cuál sea, verdad? Sí, hablábamos hace un minuto, lo mencionaba Edwin, muchas empresas dejaron de funcionar o perdieron su funcionamiento por la crisis que estaba pasando, pero también hay mucho empresario que logró reinventarse, ¿sí? Y entonces comenzaron a afrontar la crisis, ¿no? Desde el punto de vista coach, desde el punto de vista del ser, cuando una persona se enfrenta a lo que tiene que hacer y ve el yo soy lo que yo puedo ser y tengo al frente una familia o trabajadores tal vez, entonces viene esa transformación importante que todos debemos tener. Y es donde comenzamos a afrontar la crisis de una manera objetiva, ¿sí? De una forma talentosa, ¿sí? Entonces, si lo compartes, amigo Hermes, afrontar la crisis viene siendo más o menos el evaluar la capacidad que yo tengo a través de mi ser y lo que puedo brindar a una sociedad en general. Sí, correcto. Por ejemplo, yo siempre he dicho una frase, y eso la han dicho todos, no necesita el ser humano ser tan habilidoso en o con destrezas en muchas cosas, pero pues ese tema de que hacer de la crisis una oportunidad, a mí me parece que es una frase que cae muy bien en todos. Hacer de la crisis una realidad me parece sumamente importante y creo que debemos hacer eso. No podemos quedarnos ahí. Yo pienso que lo más importante en esto es creer en nosotros mismos. Así de claro. Yo siempre he dicho que el primer mandamiento del proyecto de salir adelante es creer en nosotros mismos. Y si creemos en nosotros mismos, pienso que vamos a hacer algo importante y vamos a aprovechar esa crisis
para hacerla una oportunidad. Ese tema de la reinvención también me parece importante. Lo hemos hablado todos, lo hemos visto, lo hemos palpado, hemos avanzado en diferentes proyectos de vida. Fíjese, por ejemplo, nosotros estamos aquí conectados y estamos aprovechando y estamos haciendo uso de las redes sociales, estamos haciendo uso de las plataformas tecnológicas y realmente, pues, a mí me hace mucha falta, yo creo que ustedes también estar en un escenario, a mí me hace mucha falta reunir grupos de trabajo. Estoy contento y feliz de compartir las redes sociales, pero pienso que un escenario es muy importante y tener uno las personas frente a frente es sentir el calor de quienes asisten a las conferencias de nosotros. Entonces yo creo que hacer de una crisis una oportunidad es algo que tenemos que tener en cuenta y lo más importante es creer en nosotros mismos y de ahí parte todo el proyecto de vida. Bueno, yo justamente he estado desarrollando en las últimas semanas o tal vez 2, 3 meses justamente un taller, un trabajo que el nombre es Haz de la crisis tu mejor oportunidad. Y cuando Jonathan nos propone acerca de iniciar desde el yo soy, para mí tiene mucho sentido, porque las crisis tienden a exagerarlo absolutamente todo. O sea, tanto lo bueno, pero también lo malo. Entonces, las crisis por su naturaleza nos cambian la perspectiva de todo. Y todo lo vemos desde un lente y desde una óptica completamente enorme. Y tendemos a exagerar todas las cosas. Y a veces vemos cosas donde realmente no están o como no son, las distorsionamos. ¿Qué pasa con esto? Evidentemente nadie está preparado para la crisis. Por más que yo me pueda prever que pueda pasar algo, si yo estoy preparado para una crisis, realmente entonces no sería una crisis, sería solamente un inconveniente. La crisis generalmente nos toma desprevenidos. Y lo más grave es cuando la crisis nos golpea justamente nuestra identidad como personas, como seres humanos, y evidentemente eso nos va a afectar en nuestro qué hacer. Totalmente de acuerdo con mi amigo Jonathan. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en medio de una crisis y no encuentro ningún elemento, ninguna herramienta, nada donde yo me pueda agarrar y decir, bueno, al menos tengo esta tabla de salvación en medio de esa tormenta, lo que realmente me puede a mí sostener es la certeza de lo que yo soy como persona, de mis habilidades, de mi carácter, de mi temperamento, de mi por qué, de mi para qué, todo lo que yo soy como ser humano. Y si yo no tengo ni siquiera eso de qué aferrarme, va a ser muy difícil, va a ser casi que imposible. Yo creo que ahí es donde la mayoría de personas pierden no solamente la perspectiva, sino el norte para seguir adelante en cualquier aspecto que quieran seguir, compañeros. Claro, Hermes, y sabes, Xavi, Edwin, una de las situaciones que también es muy interesante acá es que cuando nosotros ya tenemos ese concepto claro del poder de yo soy, se nos hace más fácil identificar también de dónde viene esa situación que nos ha llevado a que hoy estemos enfrentando esa crisis y que realmente la estemos enfrentando como tal, ¿no? Como decía Edwin y Xavi, hubieron negocios que tuvieron que cerrar. Ellos no enfrentaron la crisis se los comió, ¿no? Entonces, ¿y cómo logro yo enfrentarlas? Cuando yo sé ese poder del yo soy, entonces logro identificar qué es lo que tengo al frente. Por ponerles un ejemplo, dentro del contexto que yo armé en el libro de Enfrenta tu crisis, yo planteo 4 grandes pilares en donde tú podrías llegar a estar enfrentando una crisis, que son los siguientes. Número 1, las decisiones, la toma de decisiones, porque hay que aceptar otra situación que es real. Muchos estuvimos o estaremos en la crisis que trajo la pandemia conocida como COVID-19 gracias a las decisiones que tomamos hace 3 años, 1 año, 6 meses atrás, antes de la pandemia. Luego están las personas abusivas, esas personas a las que nosotros les dimos poder y autonomía para decidir por mi vida. Esos gobiernos que salieron un día a decir qué negocio era dispensable y qué negocio se tenía que cerrar. Y que yo acepto que alguien más marque el ritmo de mi negocio, cuando yo sé la naturaleza y razón de ser de por qué cree ese negocio. Luego están todos los desastres naturales que no tenemos que pensar solo en un ciclón, en un tornado, tormentas, como pasa normalmente allá en Miami y en toda esa área de por allá que mi estimado Hermes conoce muy bien, sino también todo ese tipo de situaciones cuando hay una muerte por causa natural, un paro cardíaco, un parálisis facial, o sea, cualquier tipo de situaciones que te mueve el ecosistema.
y que eso realmente te genera un desastre natural. Y luego están los caos colectivos. Hoy por hoy, ejemplo, lo que estamos viviendo con el COVID-19. Y cuando nosotros tenemos identificado cualquiera de estos 4 puntos que son pilares para llegar a enfrentar una crisis, conociendo el poder del yo soy y obviamente logrando identificar esto, entonces yo puedo armar un plan de acción y una estructura. ¿Por qué? Porque tengo las bases de ese poder del yo soy y tengo un plano cartesiano en qué voy a trabajar. El problema es cuando yo no sé de dónde viene mi crisis, cuando no conozco ni tengo claro cuál es el concepto, como bien decían ustedes, compañeros, de conocer realmente cuáles son mis herramientas, y entonces me quiero ir a enfrentar contra un enemigo que no conozco, porque no sé tampoco cuáles son mis herramientas, con qué lo enfrento. Por ejemplo, está bien claro, ¿no? David, por ser muy pequeño y lo que quieras, él tenía su onda y sabía que se la iba a dejar, le iba a dejar la piedra marcada en la frente a Goliat porque tenía el pulso y porque tenía la piedra y su onda. Y así podemos ver muchas más historias que nos han contado de personas que no tenían quizás la capacidad en tamaño, pero sí en fuerza de voluntad, que han logrado conseguir enfrentar la crisis. Madres que se han quedado solas con hijos, que hoy por hoy sacaron adelante 3 hijos y no necesitaron de un esposo. Padres que sacaron adelante su familia y que no necesitaron, por ejemplo, de estar en una casa. O sea, hermanos menores que fueron los que se hicieron cargo de su familia con todos los hermanos mayores. Hay diferentes personalidades que entendieron ese concepto de yo soy, tuvieron claro el plano cartesiano de cuál era esa opción que los había llevado a enfrentar la crisis y que la pudieron aprovechar en su beneficio. Pero hay que ser claros, y ustedes lo mencionaron, también cerraron negocios. También hay por ahí familias llorando diciendo de que no hay un papá que provea y ahora qué hago. Y todo eso es parte de conocer realmente cómo enfrento yo mi crisis. Perfecto, Jonathan, tú mencionabas algo que justamente es una de las cosas que yo manejo, y es que hay que conocer y educarse en la crisis que estamos enfrentando, conocer cuál es el contexto que estamos viviendo para poder enfrentar esa crisis. No es alocarse y decir, voy a enfrentar todo esto porque yo puedo. Ahí viene la otra contraparte, de tener una superestima de lo que realmente yo puedo realizar sin tener realmente un estudio de campo de cuáles son mis límites también como persona, como empresario, y los alcances que puede tener. Ejemplos por montón. Toda esta crisis que se ha desatado, nadie tenía en sus cálculos que iba a suceder. Y todos, como mencionaba Edwin, pareciera que al principio el campo de la salud iba a ser el más beneficiado. Y sin embargo, o sea, si uno comienza a ir mucho, no es el programa hoy, pero si comenzáramos a analizar lo que ha pasado con los sistemas de salud han colapsado. Y eso tarde que temprano va a ser en detrimento, va a ser contraproducente justamente para los profesionales de la salud. Entonces, hacer un estudio del contexto de qué es lo que está realmente sucediendo, cuál es el origen, como bien decías, Jonathan, y comenzar a perfilarnos hacia dónde vamos. Yo, antes de darle el paso a uno de mis compañeros, siempre trato de recalcar cuando tengo la oportunidad. Nosotros estamos subestimando como generación la importancia de esta crisis. En anteriores pandemias, por ejemplo, en la peste negra, marcó el fin de la Edad Media para darle paso al Renacimiento. Y así, cuando uno comienza a analizar, la gripe española fue igual. Todas estas pestes, estas pandemias, fueron como el límite entre una generación, entre una era y otra era. ¿Hacia dónde vamos? Los que nos vamos a quedar pasmados, pensando para dónde vamos, qué vamos a hacer, o quejándonos, seguramente no vamos a marcar la historia. Pero aquellos que queremos levantarnos y generar ese cambio, somos los que vamos a quedar en la historia como aquellos que tomamos la antorcha y pasamos de una generación a la otra, mis queridos amigos. Bueno, creo que sí, si no ponen el micrófono va a ser muy difícil que los escuchemos. Sigue, Xavi, sigue, Xavi. Los micrófonos, no vamos a hablar, pero nunca. Eso es de ahí. Seguro que sí. ¿Sí? Edwin, ¿ibas a mencionar algo, mi amigo? No, te estaba dando el paso. Mire, yo creo que hay un tema bien importante, y esto es acá de
de poderlo replantear muy bien. Cuando la gente menciona y dice que estamos ya a punto de volver a la normalidad, de volver a lo que éramos antes, están completamente errados. Exacto. Es un tema que no va a pasar. Exacto. ¿Sí? Miren, en actividades, porque me encargo de asesorar empresas, la mentalidad de pensar cambió totalmente en 4 meses para el empresario. Porque antes era difícil decirle, deje la gente trabajando en casa, porque ellos tenían que ver al hombre sentado ahí 8 horas para que fuera productivo. Ahora ya se dieron cuenta que es productivo en casa y que le sale más barato. Entonces hay mucha gente que va a seguir trabajando, pero no va a volver a la oficina. Se va a quedar en la casa. Esos elementos hacen que las crisis de una manera u otra potencialicen y mejoren el estado actual en el que estamos y nos lleven hacia un sitio como mejor, ¿sí? Entonces, claro, hay mucha gente que se desespera como que ¿qué va a pasar ahora? Y un tema importante, mantengan la calma y mantengan la fe, ¿sí? Por aquí hay un comentario de una persona que nos dice, se les oye bonito, pero la realidad es otra. Claro, porque muchos tienen diferentes perspectivas y todos ven la crisis de una manera diferente. Pero como todos quieren abordar y sortear las situaciones, la crisis se vuelve en un jumping si tú quieres hacerlo. Lo mencionábamos ahorita, lo mencionó nuestro amigo Jonathan hace un rato. El ser, ¿qué es lo que tú quieres hacer? A través de diferentes elementos motivacionales que te potencializan y te llevan más allá. Entonces, no es que pobrecito yo, no es que la crisis, la pandemia nos llevó al fondo, sino cómo la vamos a afrontar y este elemento nuevo modificatorio que tenemos, cómo lo vamos a potencializar propio para crecer más. Son elementos que nos llevan a pensar y a decir, ok, lo afronto, ya nos dijeron salga y viva, entonces voy a vivir, pero voy a vivir con toda. Porque son elementos potencializadores que como ser humano, como ser consciente, puedo aprovechar para crecer más y más y más. Atrás las pérdidas, adelante solo ganancias. Es lo que tengo para comentarles, mis amigos. Claro, y además de eso... Edwin, antes de darte paso, quisiera, nos parece muy bonito, muy especial, este programa justamente es para agregar valor a las personas y por eso quisiera recoger el comentario de esa persona. Gracias primero por acompañarnos, gracias por estar viendo este programa y quiero recogerlo antes de darle paso a mi amigo Edwin para que puedas entender que nosotros de todo corazón es la función de nosotros en este programa hoy, más que decir cosas bonitas, y tienes toda la razón, porque ninguno de nosotros 4 está aquí para decir nada bonito, sino cosas que realmente sirvan y sean útiles para dar valor. Y te quiero dar un ejemplo que está sucediendo en este momento y no tienen por qué saberlo. Y de hecho no lo he conversado con Jonathan. Jonathan, el escritor de este libro, Enfrenta tu crisis, nuestro amigo, vicepresidente de Guatemala, que en este momento está aquí hablando de cómo enfrentar la crisis, es un vivo ejemplo, porque en este momento, y yo no lo he conversado con él, pero yo sé que Jonathan en este momento tiene parálisis en su rostro y está hablándote a ti, a mí y a todos los que están unidos de cómo enfrentar la crisis. Eso es un pequeño ejemplo de poder de cómo enfrentar la crisis. Jonathan pudo habernos dicho tranquilamente, porque además es papá, tiene familia, tranquilamente pudo haber dicho, muchachos, hay más de 2.500 miembros en la SIG, quiero descansar, he tenido una semana un poco dura, pero este hombre, el escritor de un libro que se llama Enfrenta tu crisis, está en ese momento enfrentando la crisis. Mi querida, ese comentario te lo agradezco, ¿sabes por qué? Porque antes nos ayuda y nos da la convicción de decirte a ti, de recordarnos a nosotros y a las demás personas que necesitamos enfrentar la crisis. Cualquiera de nosotros 4 podría en este momento dar muchos ejemplos de cómo nosotros hemos enfrentado la crisis y de cómo lo estamos haciendo en este momento. Porque la idea, y tienes toda la razón, no es que suene bonito, porque no los queremos motivar, no los queremos simplemente alborotar como dándole porra, no. Queremos desde el fondo de nuestro corazón y desde nuestro ejemplo decirles a todos que hay formas de enfrentar la crisis y de salir adelante. Y no solamente enfrentar la crisis, sino vencerla, salir adelante.
como victoriosos. Amigo Edwin. Sí, ahora, si nuestra amiga, nuestros oyentes, televidentes, nuestros seguidores, pues quieren que nosotros les demos un mensaje claro y práctico de cómo volverse en empresarios exitosos, pues se los damos, no hay ningún problema. Nosotros estamos preparados para eso, estamos preparados para enfrentarnos y enfrentar a quienes nos siguen en estos proyectos de vida. Por ejemplo, yo les digo así rápidamente en 2 minutos, ejemplos importantes para la creación de empresa. Por ejemplo, conoce lo suficiente tu empresa, conoces el mercado. Es una empresa que maneja muy bien la tecnología. ¿Para qué fue creada la empresa? Por ejemplo, si queremos ser empresarios exitosos, si la persona quiere volverse exitosa con su empresa, como cada uno de nosotros 4 somos exitosos en lo que hacemos en la vida, pues yo le digo, ¿cómo son las empresas exitosas? Las que piensan en el bien ser. El bien ser, ¿qué es el bien ser? Ser buena persona, ser buen jefe, ser buen amigo, ser buen compañero de trabajo. El bien hacer, que estamos pensando en hacer el bien. Hacer siempre el bien para que el proyecto funcione. El bienestar, porque yo pienso en el bienestar de mis empleados, porque pienso en el bienestar de mis compañeros. Y ahí viene lo último, que es el bien tener, que es el producto o el resultado de nuestra propia empresa. Nosotros como empresarios y ustedes como empresarios tienen que volverse personas puntuales en todo lo que hagan, tener un buen equipo de trabajo, tener metas, objetivos. Mire, las empresas deben de crecer como arroz, pero para que crezcan como arroz tienen que ser supremamente organizadas. Por ejemplo, en Japón, yo siempre he tomado ejemplos de Japón. Las multinacionales viven en crecimiento rápido, espontáneo, las ventas son eficientes, son claras, pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Lo que a mí me gusta hablar en este tipo de charlas con mis compañeros, tener cualidades como empresarios exitosos. Ustedes tienen que tener cualidades como empresarios exitosos, tener pasión por lo que hacen, educación es sumamente importante, tenemos que tener un método de proyecto de trabajo, tenemos que ser gente con disciplina, gente que tiene orden, ambición en crecer y en avanzar. Eso es algo importante y realmente me apasiono y tomo fuerza desde adentro para decirles siempre que tenemos que ser empresarios exitosos para salir adelante, pero tenemos que tener en claras algunos de estos proyectos en la vida para poder avanzar, dar los mejores consejos, pero tenemos que aplicar en nuestra existencia el bien ser, el bien hacer, el bien tener para tener un bienestar. Claro que sí, mi estimado Edwin, y con eso que estás diciendo, y no quiero dejar de comentar precisamente acerca de ese comentario que la realidad es otra. Recordémonos que mi verdad es mi verdad, la verdad de él es su verdad, y lo que está viviendo y cómo lo está viviendo. Xavi ahorita mencionaba una frase que a mí me llamaba la atención y es, ya lo dejaron, salga y viva. En ningún momento te dijeron, quédate en tu casa y muere. Exactamente, sí. O sea, nadie te dijo quédate en tu casa y muere. Y vuelvo y repito lo de los negocios. ¿Qué responsabilidad de un gobernador, que fue la mayoría de los casos, los presidentes salir a decir se cierran los negocios? ¿Qué responsabilidad de un gobernador decir eso? Pero qué falta de carácter de un empresario aceptar esa orden. Y cualquiera me podrá decir, no, es que mira, mi negocio sí lo cerraron porque no tenía nada que ver con esto de la pandemia y no era un negocio que fuera, se le llama indispensable. Ojo, yo tengo amigos que se dedican a lo que es la manufactura de trajes sastre, trajes sobre pedido, ¿no? Y ellos dicen, hey, nos van a cerrar porque lo que nosotros hacemos es un traje y con esto que hay pandemia la gente no va a tener que lucir un traje y entonces no vamos a tener que confeccionar nuestro producto. Y dentro del coaching que se les da a este tipo de empresarios se les dice, bueno, que los hospitales no van a necesitar ropa de cama, que los hospitales no van a necesitar ropa para los excesos que van a haber de contratación de personal médico. ¿Quién va a generar esa ropa? Entonces consigue los moldes y hazlos tú y entonces tú te empiezas a convertir en una empresa indispensable. Lo que tú produces lo necesita el mundo. Y entonces esa empresa no cierra, se reinventa y deja de hacer traje de sastre para hacer traje de doctor. Y lo mismo pasa con todo lo demás. O sea, mira, hubieron restaurantes, Hermes, Xavi, Edwin, ¿dejaron ustedes de comer en esta pandemia? ¿Dejaron ustedes de comprar comida de los restaurantes de cadenas rápidas? No. Pero hay restaurantes que cerraron. Hay restaurantes que cerraron. Entonces, ¿a qué voy con esto? Realmente, vuelvo y le repito, es el conocer realmente esta situación. No tiene nada que ver con la crisis o la pandemia, tiene que ver con lo que yo conozco. Edwin lo decía muy bien.
¿Será que yo realmente sé cuál es la capacidad, mi naturaleza de ser, las características que hacen especial a mi negocio? Y yo les voy a decir algo, mis amigos, y me gustaría escuchar el comentario que ustedes tienen acerca de estos dos conceptos que son utilizables y adaptables a título personal como empresarial. Variable diferencial y ventaja competitiva. Si tú logras encontrar cuál es tu variable diferencial, aunque así te hayas graduado en una promoción de 20 profesionales que salieron de peritos en contadores, que salieron de licenciados en administración, que salieron en una promoción de coaching, en donde todos recibieron las clases con el mismo maestro, todos recibieron el mismo pensum, todos se graduaron en la misma fecha. ¿Qué hace que tú seas diferente a esos otros 19 de la promoción? Variable diferencial. Ventaja competitiva. ¿Qué le puedes ofrecer tú al mundo que no le van a ofrecer esos otros 19 profesionales? Aquí hay elementos importantes que nosotros debemos analizar. Pero antes de seguir con nuestra conversación, que está muy bonita, que esto es enfrentar la crisis, yo quiero permitirme saludar a las personas que nos están siguiendo y que nos están dando valiosos comentarios en este momento. Quiero saludar a Jesse Álvarez, nos está escribiendo desde Guatemala, a JC, nuestro gran amigo que nos escribe desde México, Claribel nos está hablando desde Guatemala también, Carolina Vázquez, nuestro amigo Guillermo Carreño nos está escribiendo desde Venezuela. Tenemos aquí a Sandra Hernández que nos está escribiendo desde Panamá, nuestra gran amiga Raiza López que nos escribe también desde una parte de Estados Unidos. Y vean que nuestro mensaje, señores, este conversatorio que tenemos aquí tan amigable y tan agradable, está llegando a muchas personas en el mundo, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros decimos acá, básicamente por la experiencia y por el conocimiento que tenemos, está logrando impactar vidas, que es uno de los principios importantes de nuestro programa Soy Leyenda Internacional, un hombre más consciente. Y en eso estamos nosotros todos los días, ¿sí? Entonces, básicamente es nuestro mensaje para todas las personas, para todos los que nos escuchan, y es el aporte que nosotros damos a través del conocimiento para todos los que nos escuchan en esta noche. Perfecto, Edwin. No, pues tiene toda la razón lo que nos cuenta nuestro amigo Jonathan y el concepto importante de Xavi cuando menciona el tema de proyectarnos. Eso nos garantiza el ser mejores y más conscientes en estos procesos de vida, lo que hablaban de reinventarnos, de ese semáforo, ese amarillo, azul y rojo que me quedó muy marcado, que nos cuenta Jonathan en su libro. Pues creo que eso es lo más importante que podemos tener los seres humanos para poder sobreponernos a las dificultades. Yo pienso que estos temas de crecimiento y formación y estos temas que estamos tocando tienen que ver también con lo que queramos como seres humanos, ¿no? Si nosotros queremos en la vida triunfar o sobrevivir, por ejemplo, tenemos que ser siempre con mente triunfadora. Si nosotros pensamos en sobrevivientes, pues realmente nos vamos a quedar en el mismo sitio. Pero esas personas triunfadoras que quieren hacer de su empresa algo importante, que no piensan en quebrar, como dicen la palabra, o en que no piensan fracasar en sus proyectos, son esas personas que avanzan en la vida y que saben para dónde van, que preparan su camino, que siempre salen con rumbo fijo, que siempre salen con ganas. Yo les decía o le digo a muchas personas que uno tiene 3 formas de ganarse la vida en la vida, valga la redundancia. Es cuando uno trabaja para los demás es la primera, cuando uno trabaja para uno mismo es la segunda, y cuando los demás trabajan para uno es la tercera. Yo, por ejemplo, les digo, yo sé que ustedes implementan las 3 en su vida, yo implemento las 3. Trabajo para los demás porque hago parte de un proyecto de crecimiento y formación y tengo que trabajar en una empresa. Trabajo para mí mismo porque yo mismo porque me contratan para realizar conferencias, capacitaciones o clases, lo que sea. Y los demás trabajan para uno porque tengo que emplear gente que me ayude. Entonces, son 3 aspectos de la vida que tenemos que tener en el pensamiento. Mire, no sé Jonathan en Guatemala, pero pues aquí mis 2 compañeros más que estamos en Colombia, aquí en Colombia nos educan para ser empleados, aquí en Colombia no nos educan para ser empresarios. Ustedes ven los judíos y los judíos son empresarios desde los 12 años, 13 años ya empiezan a ser empresarios. A nosotros nos educan, y con todo el respeto para mis amigos del SENA,
Uno estudia en el SENA, por decir algo, panadería, y el que estudia panadería le dicen, aprenda a hacer pan, pero no le van a regalar una máquina para hacer panes. Entonces, nosotros tenemos que pensar en la vida, en proyectarnos y en educarnos positivamente y en llevar los proyectos adelante y en el ser, en el ser como lo planteamos en este tema, es ser agentes de progreso individual, es avanzar y volvernos los mejores empresarios del mundo, pero teniendo fe en los proyectos y por supuesto creyendo en nosotros mismos. Eso es algo que tenemos que tener siempre claro en la vida para poder ser esos empresarios que queremos, y el empresario que queremos ser es el empresario que se reinventa, es el empresario que ve la dificultad como una oportunidad y es el empresario que no fracasa en el intento, sino que dice lo voy a hacer. Cuando uno va a crear una empresa y uno dice lo voy a intentar, ya no lo hizo. Hay que pensar siempre en lo voy a hacer, porque cuando uno lo hace, cumple su proyecto, su sueño de vida. No es intento, aquí no hay intentos, aquí lo vamos a hacer. Y lo más importante es creer en uno mismo. Yo creo que creyendo en ese proceso de vida podemos salir adelante y podemos hacer de nuestra empresa una realidad y nos reinventamos y crecemos y hacemos de la dificultad una oportunidad de vida. En ese tema que proponía Jonathan de el diferencial de eso variable que podemos tener y que podemos ofrecer, sigue siendo muy coherente con lo primero que hablamos, y es con tener claro el yo soy. O sea, si yo tengo claro quién soy, cuáles son mis habilidades, qué herramientas tengo, todo va a ser consecuente, porque de alguna u otra manera yo no voy a estar buscando descubrir que el agua moja, por ejemplo, o la rueda, cuando ya todo, o sea, todo está hecho. Entonces, mucha gente, yo creo que pierde tiempo, pierde energía en sueños que realmente no son medibles, que no son cuantificables. Y es justamente porque parten de un desconocimiento de sí mismos, del contexto, y por eso no tienen nada bueno que aportar. O más que bueno, algo variado, algo diferente, algo que sea innovador. Yo creo que todo se resume. Recuerdo hoy justamente el último programa a mi amigo Carreño, que nos está viendo, un saludo y gracias por seguirnos, el ser con C, que es justamente el conocimiento. Y si estamos viendo la crisis, generalmente por su naturaleza nos invita a querer hacer las cosas rápido, a querer generar cambios, a salir de todos los problemas lo más rápido posible. Pero las crisis, en medio de las crisis, realmente lo que más necesitamos hacer es tomarnos un tiempo, una pausa para respirar, para pensar, para estudiarnos, para estudiar el contexto y para poder seguir adelante. El dicho ese de que despacio que tenemos prisa aplica perfectamente en medio de la crisis, porque, o sea, terminaríamos entonces en una batalla que no sabemos cómo la vamos realmente a soportar. Si no conocemos el enemigo, si no conocemos el terreno, si no conocemos nuestras armas y si no conocemos ese diferencial, eso que nosotros podemos realmente aportar, difícilmente vamos a enfrentar la crisis, buscar la solución de la crisis y mucho menos emprender, innovar o proponer algo nuevo en medio de la crisis. Claro, Hermes, Xavi, Edwin, las personas que nos están viendo y sobre todo también tomar en cuenta algo que es muy importante con lo que tú acabas de mencionar. Nos están diciendo cuando hay gente que todavía sigue usando esa frase, cuando regresemos a la normalidad. Aquí hay algo que es muy interesante y es ¿cuánto tiempo tienes que esperar, si es que se diera el caso, para regresar a la normalidad y que ahí veas qué hacer? Pongámonos en ese contexto. ¿Cuánto tiempo tendríamos que esperar para que todo regrese a la normalidad? Y cuando regrese a la normalidad, entonces veo qué hacer. O sea, básicamente ahí vamos a estar muertos. ¿Por qué? Porque quienes están ahorita marcando un paso, quienes están marcando la diferencia, quienes están reinventando, quienes están creando, son las personas que cuando esto vuelva a estar en una situación en la que nos permita salir, porque ya es una nueva normalidad y lo tenemos que aceptar, ya va a haber muchas de las situaciones que habían que no estarán. ¿Cómo las vamos a abordar entonces nosotros? ¿Con qué nuevas herramientas las vamos a poder abordar? Por ponerles un ejemplo, y ahorita Hermes mencionaba lo de qué nos trae esta nueva pandemia
para marcar un antes y un después. Hay dos conceptos muy interesantes. Uno es realidad virtual y otro es tecnología. Muchas personas se están quejando que las máquinas les están quitando el trabajo. Pues tenemos dos opciones: o aprendemos a hacer robots o aprendemos a programar a esos robots. Y la otra es la tecnología. O aprendes a usar la tecnología a tu favor o la tecnología te va a desplazar. Y eso hablamos en un concepto general. Hoy por hoy hay catedráticos que no están siendo contratados porque no saben cómo utilizar sus herramientas digitales. Como también hay otros que nos estamos dando el lujo de tener mucho trabajo gracias a que veníamos manejando ese tipo de herramientas digitales o ese tipo de tecnología. Para no ir tan lejos, les voy a comentar de dos planes que yo traía trabajando que me estaba realmente siendo dificultuoso que la gente lograra aceptar en las empresas. Uno era un programa que se llamaba PILAS, que es el Plan Integral de Liderazgo y Acciones Sistemáticas. Sistemáticas, cómo generar jerarquía de trabajo sin necesidad que, como lo decía nuestro amigo Xavi, a ojo del amo engorda el ganado, como normalmente lo escuchábamos. Y el otro era un programa llamado PRES, que es el Programa de Renovación Empresarial Sistemática. ¿Cómo tú puedes hacer que todas las actividades de tu institución sigan generándose sin necesidad de que esté el dueño o el que tiene que hacer las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Hoy por hoy, la saturación de, hey, ese programa que me mencionaste la otra vez, lo quiero. Hey, eso que me habías dicho que se puede hacer para que el trabajo camine solo, lo necesito. Pero ¿qué tuvo que pasar? Que la gente no pudiera estar en el lugar. Ahora, ¿qué pasa? Ahora la dificultad es quién aprende a usar las herramientas. Ese es el asunto ahora. Miren, yo les digo una cosa importante, y esto va para mucha gente, ¿no? Tal vez lo puedan tener. No sé si ustedes vieron Avengers, pero llega un momento en que dicen, aquí hay una desviación de la realidad y comenzamos a ver otro camino. Quiere decir que nuestra realidad actual cambió. Por un factor que tuvimos, ya tenemos un elemento totalmente nuevo, es decir, vamos por otro camino, por otro lado. Si quieren enfrentar realmente la crisis, ¿sí? Tenemos como personas, como seres conscientes, como personas que generamos valor y demás, número uno, analizar en qué situación estamos, identifiquemos los problemas de tal forma que nos podamos adaptar. Porque si nos quedamos sentados en la casa mirando al techo esperando que esto vuelva a ser, no lo va a estar. Recuerden, ya tenemos un nuevo camino, una nueva realidad. Entonces tenemos que mirar que una crisis por definición nos presenta situaciones adversas o desconocidas, como lo quieran llamar, que nos lleva necesariamente a recapitular y a tomar una nueva opción, un nuevo camino, y en eso estamos. Quiere decir que tenemos que convertir los problemas en oportunidad. Si no tenemos la habilidad de convertir problemas en oportunidad, estas situaciones que nos llevan a modificar a la forma de cambiar, lo mencionaba ahorita nuestro amigo Jonathan, muchas personas que no saben utilizar la tecnología tienen dos opciones: o las aprendes a manejar o te apagas. Entonces tenemos una oportunidad para seguir creciendo. Si tú no sabes, entonces haz equipo, busca una persona, busca a alguien, gente que sepa hacerlo y que te promocione, pero tú solo, como un ermitaño, lo que vas a hacer es apagarte. Y son cosas que nosotros como seres no podemos permitir. Tenemos que crecer, ¿sí? Porque una crisis nos lleva necesariamente a ponernos en acción. Y esta vida solamente nos mantiene activos si nos ponemos en acción. Analicen las situaciones, hagan equipos y resuelvan los problemas. Y básicamente lo que vamos a lograr nosotros es aprender a innovar en forma constante. Eso nos va a llevar a nosotros a potencializarnos muchísimo. Amigos, si hubo un problema, alguien se descuidó, nos infectamos. Estamos en pandemia, nos llevó una crisis, pero está en nosotros afrontar esa crisis y llegar más adelante o mucho mejor de lo que estábamos antes. Porque un cúmulo de conocimiento nos potencializa más. Es un tema al que tenemos que estar pendientes y motivarnos cada día, ¿sí? Entonces, ese es el punto. ¿Dónde estabas? ¿A dónde vas? Pero no te me quedes quieto, porque si no, te vas a fracasar y te vas a hundir más.
Y hay una cosa, señores, que ha cambiado el libreto. Por ejemplo, yo era uno de los que insistía en que le preguntaba a la gente, bueno, ¿usted trabaja porque le gusta o porque le toca? Y le decía uno a muchas personas, ¿usted trabaja porque le gusta o porque le toca? Y mucha gente me decía, a mí porque me toca, al otro me decía, y uno enseña y le da los parámetros para que la gente trabaje porque le gusta y no porque le toca, porque no es bueno tener un empleado en una empresa que trabaje porque le toca, porque ese empleado no va a ser útil en nuestras empresas, pero nos ha cambiado el libreto de muchas maneras que uno tiene que la gente le dice a uno, la gente me ha dicho, venga Edwin, a mí me ha tocado, usted nos enseña a trabajar en lo que nos gusta y porque nos gusta, y resulta que nos ha tocado trabajar en lo que nos toca, porque la situación ha sido muy difícil. Yo, como lo dicen por ejemplo, acá en Colombia, que les decimos es abogados, en México le dicen licenciados a los abogados, pues conozco licenciados que están trabajando en oficios informales que desafortunadamente les ha tocado y la vida les ha dado la vuelta. Yo siempre le digo a la gente, encontremos nuestras propias habilidades, trabajemos lo que nos gusta. Es encontrar nuestras propias habilidades, pues si nosotros queremos trabajar en una empresa de vigilancia, pues trabajemos en una empresa de vigilancia, si eso es lo que nos gusta. Si nos gusta alguna licenciatura, si nos gusta enseñar, si nos gusta instruir, si nos gusta, bueno, hacer pan, pues hacemos pan, pero trabajemos porque nos gusta y así las cosas van a ser bien. Pero muchas veces o muchas personas nos han contado que les ha tocado trabajar porque les toca. Entonces es muy difícil y muy compleja la situación, que inclusive nos ha cambiado el libreto a nosotros, que les enseñamos a los empresarios o a los funcionarios o a los empleados a tener métodos de labor o métodos para trabajar y no tener que decirles a ellos trabajen entonces porque les toca y no porque les gusta. Yo creo que lo primero que necesitamos como latinoamericanos es hacer conciencia de que, como han dicho, no porque lo hayan dicho mis compañeros panelistas, sino porque mucha gente ya lo ha mencionado en todo el mundo, en diferentes idiomas, no vamos a regresar a la misma normalidad. Ya no existe. No hay que aferrarse. No hay que buscar, de hecho, llegar a esa nueva normalidad, a esa antigua normalidad o a lo que consideramos normalidad. ¿Cómo va a ser? Ese es el punto. ¿Cuál es el mundo que queremos vivir? Y tenemos que empezar por comenzar a construirlo y ya. ¿Cuál es el punto el reto más bien para Latinoamérica? Y es que nosotros, por naturaleza e instinto, ya lo han mencionado algunos compañeros, hemos sido, y de hecho en unos comentarios, hemos sido educados con mentalidad de borregos, de siempre esperar que alguien nos dé algo. Todo tipo de ideologías, no solamente las políticas, nos invitan siempre a querer depender. Nos empujan, de hecho, a querer depender, a esperar siempre algo de los demás. Y quiero de pronto redondear esta idea con un ejemplo, tratando de hacerlo lo más corto posible. Uno de los primeros trabajos que yo conseguí acá en Estados Unidos fue en un restaurante. Y una de las cosas que más me impactó es que un compañero que justamente de Colombia tenía casi 70 años y todos los días lo veía trabajar, todos los días. Y yo recuerdo que llevaba más o menos 2 meses y yo sentía que me dolía el pasado, presente y futuro. Yo lo único que quería hacer era llegar a mi casa a dormir. Y habían días donde no soportaba más. Y cuando yo llegaba a este lugar y veía a este señor caminando con su paso lento y todo eso, trabajando de tal forma, yo decía, wow, o sea, definitivamente es otro tipo de chip. Y yo recuerdo que me le acerqué una vez y le pregunté que por qué no descansaba, que por qué no buscaba otro tipo de trabajo. Y me decía, mijito, porque quiero vivir, porque esta es mi vida, porque todavía tengo sueños, porque todavía quiero más, quiero hacer muchas cosas en mi vida. Y muchas veces nosotros en Latinoamérica, con 30 años, queremos comprarnos unos tenis, unos shorts y ya jubilarnos. Y que el gobierno o que el Estado nos dé plata. Es un cambio de mentalidad, es un cambio de actitud para poder nosotros no solamente enfrentar la crisis,
sino alcanzar nuevos niveles. Claro, Hermes, y también ahí en lo que acabas de mencionar hay algo muy interesante. De hecho, si tú te das cuenta en el libro, el subtítulo es Reconoce y acepta. Y ese reconoce y acepta viene de todo este protocolo que nosotros hacemos con el proceso del coaching, ¿no? Expresas, analizas, reconoces, aceptas y entonces accionas. ¿Verdad? Pero reconocer y aceptar, ¿qué? Tú acabas de poner un ejemplo muy claro y es que debes de reconocer que no todo el mundo que está en tu entorno tiene la misma aspiración que tú. Hay gente para la que llegar a los 65 años es urgencia, porque entonces van a depender de ese cheque que les van a mandar del gobierno, como tú bien lo mencionabas, no importando de cuánto sea. Pero también hay que aceptar que habemos personas que tú acabas de mencionar el término adecuado, no tenemos el mismo chip. Como tú dices, y tú sabes, Hermes, que eso también lo tenemos en común, con 2 años de estar acá en Estados Unidos no concebíamos la vida 20 años en una empresa trabajando de lo mismo. Y por eso hoy por hoy estamos dedicándonos a lo que realmente, como decía nuestro amigo Edwin, ¿no? Lo que queríamos y nos gustaba. El coaching, la asesoría, el escribir libros, que es realmente lo que nosotros queremos, el chip que nosotros tenemos. Entonces, yo recuerdo que cuando yo salí de Guatemala, porque para quienes me conocen saben que yo represento la vicepresidencia de Guatemala porque es mi país natal, porque amo Guatemala, pero estoy viviendo en Estados Unidos, en Los Ángeles, California, desde hace 2 años. Y cuando yo salí de Guatemala, yo recuerdo que en el aeropuerto le dije a mi esposa, viéndola a los ojos, si en 2 años yo no estoy dando las conferencias y siendo coach como lo estoy haciendo acá en Guatemala, me regreso. Pero se lo decía del diente al labio. Pero realmente dentro de mí yo pensaba, no puedo regresar a Guatemala fracasado sin haber logrado lo que quiero hacer. Y antes de 6 meses yo ya lo estaba haciendo. Y la gente que me conoce y que sabe mi historia me dice, ¿cómo es posible que en menos de 2 años, sin las grandes frases que te dicen cuando vienes acá, sin un título y sin inglés no eres nadie? Entonces, hoy, para quienes dijeron eso y para quienes era considerado un nadie, soy coach, soy asesor, trabajo como conferencista y tengo un libro publicado en Estados Unidos, en ese país en donde tu título no vale y en donde si no hablas inglés no eres nadie. Y si eres latino, también te dicen. Claro. Que como latino no la vas a hacer tan fácil. Pero te dicen eso porque saben que acá, si no eres anglosajón, entonces es por eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el chip? Entonces yo me ponía a pensar, ¿cuántos profesionales se creyeron esa historia? Y ves carreras de ingenieros, arquitectos, abogados, administradores, contadores, auditores y lo que quieras, profesionales, que fueron grandes profesionales en sus países. Acá son un operario más. Acá son un mesero más. O como lo dice ahora ese famoso chiste en TikTok, ¿no? Yo antes, cuando no sabía hablar inglés, era lavaplatos. Pero ahora que sé hablar inglés, soy dishwasher. O sea, lo mismo, pero en inglés. Entonces, ¿para qué te sirvió el inglés? Y claro, nosotros nos podemos estar riendo y por ahí habrá gente que tal vez se sienta mal y se ofenda, pero realmente volvemos a lo mismo. Reconoce y acepta. Reconoce por qué estás en esa situación y acepta cuál es el grado de responsabilidad y el nivel de compromiso que tienes con la vida que dices que quieres. Y de ahí, entonces se va a generar. De ahí en adelante, vamos a ver qué logramos crear. Así es. Bueno, mis amigos, el tiempo se pasa rápido. Ya se nos acabó el programa. Entonces, quiero pedirles a nuestros invitados, a Edwin y a Jonathan, le voy a dar primero la palabra a Edwin para que nos despidamos y le enviemos ese mensaje a todas las personas que nos están escuchando, porque hemos tenido bastante asistencia en esta noche. Démosle ese mensaje de cómo afrontar la crisis y démosles herramientas o un empujoncito, pues, que nosotros llamamos, para que les quede en su corazón y los motive a seguir creciendo en esta época que vivimos y afrontemos la crisis. Bueno, Sabio, muchas gracias. Listo, papel y lápiz ahí, todos tomen nota de este pedacito que les voy a decir que me parece importante para cerrar mi intervención.
Steve Jobs, que todos sabemos quién es Steve Jobs, dijo: ser el hombre más rico del cementerio no significa nada para mí. Irme a la cama por la noche sabiendo que hice algo extraordinario, eso sí es importante. La repito: ser el hombre más rico del cementerio no significa nada para mí. Irme a la cama por las noches sabiendo que hice algo extraordinario, eso es lo que importa. Y con esa frase quiero decirte, amigo que está allá al frente en la red social, pensando en qué va a hacer con su vida, que se va a despertar mañana pensando en cómo va a iniciar su proyecto de vida de ahora en adelante, escuchándonos a nosotros, pues le voy a decir algunas reglas pequeñitas, cortas y claras. Lo primero es: crea en usted mismo. Crea que todo lo puede hacer en la vida, crea que es capaz y crea que lo que tiene dentro lo puede explotar. Lo segundo es: sea diferente. Aprenda a innovar. Si nos tocó reinventarnos, reinventémonos, innovemos y manejemos las cosas de esa manera para avanzar en los proyectos. Lo tercero es: esfuérzate al máximo. Eso es sumamente importante. Tenemos que esforzarnos. Si estuvimos haciendo un esfuerzo del 60%, del 50%, vámonos al 100%. Lo otro es: analiza los pros y los contras. Mira qué está pasando con tu empresa y cómo está avanzando y qué está fallando para que no llegue donde quieres llegar al máximo. Sé emprendedor. Hay que emprender, hay que innovar. Si en una empresa no funciona, pues vamos a formar otra. Vamos a hacer vamos a hacer que esa empresa llegue a donde tiene que llegar. Hay otra que es: piensa en los pasos de futuro, así no llegues. Hay que pensar en el futuro. Yo sé que hay que vivir el día como si fuera el último, pero hay que pensar en el futuro y hay que sentar un buen presente. Aspira a ser siempre el líder. Eso es otra de las frases, otra de las palabras inmediatas que te digo. Aprende a ser siempre el líder. A mí me gusta el liderazgo y aquí estamos siendo líderes, creyendo, pensando y estando seguros de que ustedes también se van a volver en excelentes líderes. Visualiza los resultados, cómo estás siendo hoy como empresa y cómo quieres que sea mañana esa empresa. Pide opiniones. Pregúntale a las personas qué piensan de la empresa. Piensan que va bien, que está creciendo, que está avanzando. Innova y crea. Tecnología, mejor calidad, gente que crezca, que quiera ayudar. Eso es importante. Aprende del fracaso. Tenemos que fracasar para ser buenos empresarios. Eso es sumamente importante. Mantén a la vanguardia la tecnología, los cambios, la innovación, en fin. Y aquí me puedo quedar, señores, dándoles una conferencia sobre innovación, pero la idea no era esa. La idea era que nos conjugáramos los cuatro y que realizáramos una charla, una conversación amena para que quienes están allá al frente tengan pautas específicas de cómo crecer, cómo salir adelante y cómo avanzar en su proyecto de vida. Señores, muchas gracias. Un gusto. Jonathan, tu cierre. Claro que sí, muchas gracias a todas las personas que estuvieron por ahí conectadas. Hermes, Xavi, Edwin, un placer estar con ustedes. Antes que nada, recuérdate que tu actitud es la llave de las oportunidades. ¿Tienes una llave maestra o tienes una llave hechiza? Y tu intencionalidad es tu mejor plan de retiro. ¿Realmente quieres y crees que puedes vivir con ese cheque que te van a mandar del gobierno? Acá es que nosotros le pongamos acción al proceso que les mencionaba antes. Expresa, siempre expresa qué quieres y cómo lo quieres. No andes con esas frasecitas de lo que toca, jalando la carreta, aquí con la casita, el carrito. Expresa qué quieres y cómo lo quieres, lo que realmente te mereces. Luego de que tú expreses eso, reconoce y acepta. Reconoce realmente cuál es tu potencial. Haz un análisis FODA. Luego acepta cuál es el grado de compromiso que tienes y ese porcentaje de responsabilidad para lograrlo. Entonces vas a empezar a analizar hasta dónde llega tu potencial y realmente cuáles son tus limitantes. Y luego pon un plan de acción. Cualquiera que quiere resultados tiene que hacer algo antes. Accionar y no hacer nada también es tomar acción. Así es, muy bien. Y bueno, mi amigo Hermes, te voy a dejar la última pregunta de nuestros seguidores para que seas tú colocándole ese broche de oro y respondiendo esta pregunta. Una pregunta que siempre hay que hacernos. ¿La rutina aburre? No, siempre y cuando lo que venga tenga un sentido. De lo contrario, es ahora y busca hacer algo que verdaderamente valga para ti. Mi amigo, te dejo el cierre. Yo creo que esto de la rutina o de las cosas que tratan de ser novedosas realmente es un estado interior y de cómo lo quiera asumir la persona. Porque hay personas que lo rutinario es lo mejor, es la maravilla, es lo que le genera estabilidad, es lo que
le ancla a las cosas más bonitas de la vida. Por ejemplo, una familia. Por ejemplo, un matrimonio. Por ejemplo, comer es una rutina. Son de las cosas más simples, son de las cosas más elementales y que son rutinarias. No podríamos, por ejemplo, decir, no, para innovar voy a dejar de comer. Para romper la rutina voy a dejar de comer. Generalmente las cosas más básicas y elementales de la vida generan una rutina. Muchas veces la forma está en cómo nosotros asumimos y qué mirada le tenemos a eso que vemos como rutina. Tal vez seamos nosotros quienes interiormente necesitamos ser renovados para poder mirar todo de una forma novedosa. El sol sale todos los días y es el mismo, pero somos nosotros los que decidimos si lo disfrutamos o lo renegamos. Por ahí dicen que no vemos el mundo como es, sino como nosotros somos. Así es. Bueno, se nos acabó el programa, mis amigos. Muchísimas gracias. Quiero despedirme de mi panelista, Hermes. Gracias por este excelente programa. Siempre tu compañía es grandiosa, agradable para donde vamos. Un segundo programa, excelentes resultados. Ya van dos. Y espero que algún día sea en vivo, sea en Bogotá, sea en Cali, sea acá en Estados Unidos, donde sea, pero ojalá sea pronto. Llegaremos a hacer eso. Por el cuidado que sí, eso está declarado. Seguro que sí. Así va a ser. Y a nuestros amigos Edwin y Jonathan, igual, muchísimas gracias. Llegará el momento de la presencialidad, ya nos veremos compartiendo tablas, como lo veníamos haciendo en el mes de marzo, ¿sí? Las grandes conferencias volverán. Acá te espero, Jonathan, en la Florida. Pronto por allá voy por Los Ángeles. Claro que sí, nosotros nos vamos a ver más rápido, Hermes, eso tenlo por seguro. Sí, seguro que sí. Por allá iremos. No me dejen por fuera, que estoy que me devoro el mundo después de esta pandemia. Con mucho gusto, querida Mabel. Con mucho gusto, fue de corazón. Bueno, llegó el final. Agradezco a todos su participación, su presencia. Hermes, muchas gracias nuevamente. A todos los que nos están escuchando, les deseo una calurosa, agradable noche. Nos veremos en 8 días en nuestra tercera emisión de Soy Leyenda Internacional, con un nuevo mensaje, con un nuevo aporte y con grandes participantes que harán que los hombres seamos cada día más conscientes. Por ahora nos despedimos, muchachos. Gracias. Un abrazo. Éxito a todos. Buena noche en Colombia.